Bueno, yo creo que ya son las 9:05, entonces en agradecimiento a los que están llegando de manera oportuna, quiero darles la bienvenida a todas las personas, no solamente a las que están conectadas, sino a todas las personas que en el transcurso del tiempo se ingresan a la página de Microfinanzas para poder tener acceso precisamente a webinar como este donde en esta oportunidad se llama Aprende a cuidar tus finanzas mientras emprendes. En esto, pues sí quiero agradecer muchísimo a Daisy esta iniciativa, porque pues tenemos un país de emprendedores. Cuando nosotros miramos cifras generales, las últimas que presentó el DANE, donde tenemos más de 9 millones entre negocios por cuenta propia y micronegocios, vemos que es un país de emprendedores. Entonces, iniciativas como esta va dirigida no solamente a las entidades que tienen esa gran tarea y esa gran misión y ese carisma de llevar estos servicios financieros y no financieros a esta población, sino a todas estas personas que tienen la posibilidad de ingresar en el transcurso del tiempo que va a estar subida a la página, pues esta gran capacitación que nos preparó la Fundación El Amana en cabeza de Daisy, donde ustedes se van a dar cuenta todas las herramientas tan importantes, todos los tips fundamentales para esta población. Y así, las personas que se están conectando, bien sea porque van a emprender un negocio o porque van a dar capacitaciones a otros, van a encontrar unos materiales espectaculares. Entonces, pues como siempre quiero darle la bienvenida a Daisy con todo lo que he aprendido de ella en estos temas de educación financiera, todo lo que ha apoyado al país a través de Asomicrofinanzas, porque las cartillas que hemos sacado precisamente gracias a sus conocimientos y a toda su experiencia, pues hace que mucha población colombiana, especialmente de la base de la pirámide, de la economía popular, microempresarios, etcétera, pues tengan estas grandes posibilidades. Entonces, y asimismo invitarlos a todos, voy a decir algo, Daisy, es, si alguien necesita algo, sé que te pueden contactar, porque Daisy es de una generosidad impresionante con todos sus conocimientos, entonces, pues aprovechemos toda esta tarea y conocimiento que Daisy tiene, que de verdad es muy generosa con todos nosotros. Entonces, doy esta gran bienvenida para todos y Daisy, muchas gracias por esta gran iniciativa. No, doctora, muchísimas gracias a ustedes, a usted particularmente por esta invitación y sé, a veces como que me toman las ideas. Además, porque quiero contarles a todos los que están acompañándonos acá, estamos en este mes celebrando el mes del ahorro y justamente con esa conmemoración, que especialmente es el 31 de octubre, pero muchas entidades se han unido a realizar actividades en todo el mes, es que queremos hablar de este tema tan importante a través de esta charla. Y cuando comentamos la posibilidad de hacer este webinar, pensamos qué tan importantes son las finanzas y cómo el ahorro juega un papel tan importante en la planeación, el emprendimiento, en todos los proyectos que queremos hacer realidad. Así que muchísimas gracias, doctora, muchas gracias a su microfinanzas y a todas las entidades participantes, personas que están aquí acompañándonos y esperamos que este sea un espacio que para muchos sea de gran provecho. Muchísimas gracias, Daisy. Entonces, damos inicio a este webinar tan importante. Mm, te cedo la palabra para que nos muestres esta agenda tan espectacular que tenemos. Perfecto, doctora. Bueno, tenemos una agenda bastante nutrida para ustedes. Hemos preparado por acá, de parte de la doctora María Clara, un panorama empresarial en Colombia. Posteriormente voy a abordar temas de la importancia de la planeación financiera, la salud financiera, que son unos conceptos que hoy se están trabajando y qué es importante tener en cuenta para llegar a esa salud financiera. El endeudarse, el crédito, muchos le tenemos miedo, como que no es una herramienta que nos llame la atención y ahí viene la pregunta, ¿endeudarnos? ¿No endeudarnos? Bueno, vamos a hablar de ello acá.
También vamos a revisar estrategias para enfrentar los riesgos. Muchas veces como que tenemos miedo, no hablamos de estos temas, pero es algo que tenemos que hacerle frente y es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro panorama financiero. Y por último, algunos tips, algunas recomendaciones que tienen que ver con perspectiva de género y el emprendimiento. Esto no es solo para unas personas, esto es para todo el mundo y cómo las mujeres juegan un papel tan importante en este panorama empresarial. Así que, sin más preámbulos, demos inicio. Doctora, por favor, cuéntenos cómo está ese panorama empresarial en Colombia, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Daisy. Entonces, miremos cómo está el panorama empresarial en Colombia, porque esto nos abre completamente el panorama sobre la importancia de eventos como este. Entonces, actualmente, se me fue aquí la pantalla, perdón un segundo. Volvió. Ahí justo cuando están arrancando algo le pasa. Si miramos cómo están los micronegocios que actualmente tienen acceso a crédito, vemos que hay cerca de 3 millones de clientes con microcrédito. Pero ¿qué es lo más importante de este tema? Porque no es simplemente llegar con microcrédito, sino que tenemos el 56% de estos negocios atendidos pertenecen al crédito popular productivo. ¿Esto qué significa? Que tienen créditos entre 0 y 6 salarios mínimos, tanto en zonas rurales, urbanas, agropecuarias, etcétera. Si miramos esto, es donde se ve claramente la importancia de la industria microfinanciera por llegar precisamente a esta población. También tenemos el siguiente segmento, que son las microempresas con crédito productivo. Estos son microcréditos entre 6 y 25 salarios mínimos, donde se concentra el 41,8% de esta población y ya los clientes que tienen más de 25 salarios mínimos por operación en endeudamiento o su endeudamiento total supera los 120 salarios mínimos, son los que están en esta categoría. ¿Qué es importantísimo tener en claro? Que la tarea que hacen las entidades es llevar a que estos microempresarios se gradúen. Esto es bien importante porque la idea no es que se queden precisamente solo con microcréditos, sino que se gradúen para que puedan tener acceso a muchas otras alternativas de crédito. ¿Cuál es el perfil de los microempresarios? El perfil de los microempresarios, y de acuerdo con el estudio, que los invito a todos a que lo puedan buscar en la página, es el libro editado y publicado y elaborado entre Aso Microfinanzas y el Banco de la República. Nos muestra que el 52% de estos clientes son mujeres. Y dentro de esas mujeres, más de 300.000 mujeres son madres cabeza de familia. Eso es uno de los grandes retos, porque ese empoderamiento de la mujer es lo que ayuda para disminuir el maltrato intrafamiliar en los diferentes hogares. También vemos que el 87% pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, exactamente la población que lo necesita. Y si miramos la característica de estos hogares y de estos micronegocios, vemos que tienen 2,4 personas a cargo, el 21% de los microempresarios realizan actividades agropecuarias, el 35% actividades comerciales, el 14% manufactura y el 29% de servicios. Entonces vemos que hay una gran diversidad y por eso las entidades microfinancieras que los atienden están llegando precisamente con servicios financieros y no financieros para lograr esa atención. Si vemos un poco el perfil y por eso la importancia que tienen para el país, vemos que los ingresos son bajos y asimismo la educación financiera es muy baja, por eso eventos como este es fundamental. La educación académica es lo mismo, y el 49% de los clientes escasamente terminó educación primaria.
Por eso llegar a esta población, como ven, en cuanto a edades, socioeconómico y todo, hace que sea fundamental la tarea que se hace y esta capacitación. Siguiente. Como veíamos en las diapositivas anteriores, cómo va evolucionando los micronegocios, la atención a esta población es todo un recorrido. Muchos de ellos empiezan con unas microempresas de subsistencia y a través de los servicios financieros y no financieros se les va acompañando para que esos negocios de subsistencia puedan consolidarse un poco, se puedan ir convirtiendo a microempresas de acumulación simple, donde ya empiezan a tener sus primeros activos para que en ese proceso de graduación pasen a ser microempresas consolidadas o de acumulación empleada y ya se puedan convertir en microempresas ahí sí formales y poco a poco pequeñas y medianas. Toda esa línea es fundamental, especialmente para nuestro país que tiene unos indicadores de pobreza tan elevados. Siguiente. Entonces, ¿cómo es este panorama en Colombia? Exactamente. Vemos que el 96,6% del universo empresarial en Colombia son MIPYMES, donde aproximadamente el 76% del empleo es generado por estas entidades y cerca del 40% corresponde, el PIB en Colombia está generado por estas empresas. Cuando nosotros siguiente miramos esta gráfica en las cuales se ve la foto exactamente de la microempresa, vemos que son fundamentales para el país y que no es un tema nuevo. Históricamente todas estas cifras las tenemos nosotros, por eso la microempresa es definitiva para ese desarrollo del país. Siguiente. Entonces, esto es ya para poderle dar la palabra a Daisy y ver este gran panorama y la importancia que se tiene, porque como ustedes ven, se atiende desde una microempresa que no tiene nada. Un ejemplo que es interesante oírlo, por ejemplo, la que vende frutas, el reciclador, su puro inicio no tienen absolutamente nada y los primeros créditos que reciben cuando dan ese paso a recibir un crédito formal, es para tener su primer activo, que es su carrito de reciclaje, su camioncito, su bicicleta, etcétera, que les permite precisamente arrancar en este proceso de crecimiento. Entonces, con esta introducción, le doy la palabra a Daisy, que nos va a mostrar precisamente la importancia de todos estos temas en el desarrollo de esta población. Doctora, muchísimas gracias. Y este panorama que usted nos entrega es bastante importante y es aquí donde la planeación financiera, el superar esos retos, esos miedos, juega un papel tan relevante porque eso permite que las empresas, los microempresarios, la población en general, el emprendedor, le preste atención y vea salir adelante, saque adelante sus proyectos. Entonces, no podemos dejar de un lado este elemento tan importante como es la parte financiera. Muchas veces nos preocupamos por ser el mejor de la zona, por tener un buen producto, nos preocupamos por temas de marketing, nos preocupamos por otros elementos, pero nos olvidamos de la parte de la planeación financiera. Y como usted lo decía acá, el propósito de esta charla que hemos preparado para todos acá, todos y todas, es que podamos entregar algunos tips que les sirvan para que esas herramientas que muchos conocemos ya, como un flujo de caja, como un estado de resultados, realmente lo podamos aplicar y a la hora de pensar en un financiamiento, a la hora de pensar en hacer crecer nuestro negocio, tengamos esos insumos ahí a la mano. Entonces, ¿qué es importante que empecemos a revisar en la planeación financiera? Sabemos que existen diferentes herramientas que podemos utilizar para saber si nuestro negocio nos está dejando ganancias, si nos está dejando pérdidas, cómo es el comportamiento de nuestras finanzas en el negocio. Y para ello sabemos que podemos encontrar herramientas como un balance general, como un estado de resultados, un flujo de caja, un presupuesto.
Y estas son herramientas que están disponibles en muchos formatos, en un Excel, a través de algunas aplicaciones. Pero aquí detrás de esas herramientas quiero compartir con ustedes unos tips muy importantes para lo que nos sirven esas herramientas. Lo primero, poder gestionar nuestros recursos. Realmente tener claro cuál es el dinero con el que se cuenta, cuáles son los gastos, qué costos tiene, porque muchas veces en los proyectos, en los emprendimientos, los negocios, subestimamos los costos, perdón, y es algo que no le prestamos atención. Cuando nos damos cuenta, podemos tener muchos más costos y nuestras ganancias, nuestros recursos realmente no se están viendo esa inversión, ese retorno de esa inversión. Entonces acá, gestionar los recursos, saber qué dinero se tiene, gastar menos de lo que se recibe o de lo que es las ventas que se tienen, no depender de una sola fuente de ingreso también es una recomendación que tenemos y sobre todo cuando estamos en esta etapa de emprendimiento. No solamente depender de nuestro proyecto, sino qué otras alternativas hay para poder contar con otros recursos que nos ayuden a impulsar y que no nos hagan ver, entre comillas, cortos de recursos y que de pronto nos lleve a que desistamos de nuestros emprendimientos o que o terminemos con nuestro negocio. Aquí hay un elemento bien interesante y cuando realizamos diligenciamos las herramientas que les estoy mencionando, de planeación como el estado de resultados y flujo de caja, nos permite también pagar a tiempo y de manera completa, saber cuáles son nuestras obligaciones. Ya la doctora lo mencionaba, cómo el microcrédito, el crédito juega un papel tan importante en los proyectos, en los negocios. Por lo tanto, asimismo como tenemos estos recursos de financiamiento, dentro de nuestra planeación financiera no podemos olvidar pagar a tiempo, pagar de manera completa, tener esas puertas abiertas y tener ese buen historial crediticio siempre a nuestro favor. Por acá menciono algo importante y esto va a nivel personal, a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios, y es controlar esos gastos hormiga, esos gastos que también ahora se les llaman vampiro, es controlar esos gastos que en ocasiones son innecesarios y que pueden estar generando una fuga de dinero muy grande que puede estar afectando el rendimiento, las ganancias de nuestros proyectos. Segundo tip, fomentar el ahorro. En nuestra planeación financiera no podemos olvidar tener recursos reservados para el ahorro, bien sea para un fondo de emergencias, un fondo de imprevistos, para hacer realidad una meta, para hacer crecer nuestro negocio, para poder contar con mercancía que es relevante para ciertas épocas que nos van a ayudar a tener mejores ventas, identificar de pronto ese ahorro que nos sirva para identificar alguna oportunidad de inversión y gestionar bien ese dinero. Entonces, no dejemos de lado la importancia que tiene el ahorro en esa planeación financiera. También facilita la toma de decisiones. Si nosotros tenemos un control de las finanzas, tanto a nivel personal como a nivel de emprendimiento, de negocios, en nuestros proyectos, pues esto nos va a permitir tener un control de las deudas, evitar sobreendeudarnos, evitar compras innecesarias. La mencionaba hace un momento, promover un buen historial crediticio, mantener las puertas abiertas en el sistema financiero porque somos, como muchos lo conocemos, buena paga, pagamos de manera completa, de manera a tiempo. Esto nos va a permitir tener mejores oportunidades, adaptarnos a cambios. Sabemos que tenemos una planeación organizada, tenemos un control, podemos saber cómo están quedando nuestras finanzas, si estamos en un equilibrio o de pronto tenemos algún faltante o tenemos cómo están nuestras finanzas a nivel general, pues esto nos va a permitir hacer frente a situaciones, adaptarnos al cambio, enfrentar situaciones. Y aquí viene un elemento que más adelante vamos a revisar, pero es identificar esos riesgos a los que podemos estar expuestos con nuestros proyectos y cómo podemos tomar esas medidas de prevención para evitar caer en medidas de reacción. Y lo vamos a explicar más adelante. Otro elemento importante de la planeación financiera es establecer metas claras. Lo mencionaba hace un momento con el fomentar el ahorro para cumplir metas, pero ese ahorro tiene que tener un propósito, tener objetivos claros, no vivir solamente el hoy o cómo estamos, ya mañana miraremos qué pasa, vamos a esperar a ver si cómo va con nuestro negocio, vamos a ver si esto sí resulta. Realmente tenemos que enfocarnos y aquí viene muchísimo actitudes como la disciplina, la perseverancia, el compromiso. Y cuando queremos establecer esas metas, es claro empezar a colocarlas en práctica.
ser concretos, que nuestras metas realmente tengan ese tiempo establecido para hacer la realidad y no que el tiempo vaya pasando y se nos va olvidando que es lo que queremos hacer realidad. También diversificar las inversiones, no quedarnos con una sola opción o un solo mecanismo de inversión, sino cómo podemos identificar diferentes oportunidades que nos ayuden a generar rendimientos, que nos ayuden a tener oportunidades de crecimiento. Y por último, a mejorar la calidad de vida. Miren que estos elementos tan importantes, nosotros generalmente diligenciamos un balance general o hacemos un flujo de caja o revisamos nuestro estado de resultado, quienes muy juiciosamente lo hacen, porque muchas veces se nos queda por ahí, tenemos tantas cosas que hacer que lo olvidamos, después lo adelantamos, pero quienes juiciosamente hacen esa planeación financiera, saben que con ello le contribuye a su bienestar, a su calidad de vida, porque realmente reduce el estrés financiero, porque contribuye a una mayor estabilidad, contribuye a un bienestar financiero. Entonces, no es solamente tomar esos formatos, hacerlos de vez en cuando, no, es hacerlos constantemente, hacer una revisión constante, tener un control de ellos y que esto nos sume a gestionar los recursos, fomentar el ahorro, facilitar la toma de decisiones, tener metas claras y que contribuya con nuestra calidad de vida. Unos elementos importantes, clave en la planeación financiera y apoyándonos de estas herramientas que he mencionado. Mayor flexibilidad financiera, mejor relación entre el trabajo y la vida personal. No se trata solo concentrarnos en el trabajo y tenemos que sacar adelante nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio. No, también es como llevamos una buena relación entre ese trabajo y esa vida personal para que eso no nos termine afectando a nivel de calidad de vida. Favorece la autonomía financiera, poder tomar decisiones, poder realmente validar hasta dónde hacer una inversión, hasta dónde nos proyectamos, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas que podemos tomar para enfrentar o tomar oportunidades, aceptar oportunidades. Y esto es un proceso continuo. Esto requiere una revisión constante. Esto no es un tema de solamente vamos y hacemos una planeación o nos organizamos una vez al mes y ya, sino que realmente esto requiere de todo un proceso de hacer una revisión, de hacer los ajustes, no es una camisa de fuerza. Por lo tanto, esa planeación financiera que nosotros hagamos en nuestro día a día, en nuestro proyecto, necesita de ajustes y necesita ir adaptándose a las situaciones que se van presentando. Estos son unos tips que les dejamos acá con respecto a la planeación financiera. Como les decía hace un momento, claro, ya tenemos herramientas que nos sirven. No vamos a entrar acá a explicar cómo hacer un estado de resultados, sino cómo detrás de ese estado de resultados bien hecho, bien organizado, contribuye a que realmente tengamos esta planeación financiera dentro de nuestro panorama y dentro de todos los elementos que suman en nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Y aquí viene un siguiente tema. Todos mencionamos salud financiera, pero realmente ¿a qué le apunta la salud financiera? ¿Qué es lo que quiere lograr la salud financiera? Hemos venido escuchando diferentes términos como la educación financiera, y por lo menos ahora que la doctora María Clara mencionaba, muchos de la población microempresaria, lastimosamente la educación financiera a veces no le prestamos atención y hoy estamos hablando de salud financiera. ¿Qué es eso? Hagamos una pequeña contextualización. Educación financiera, la importancia de conocer muchos conceptos, de tener claro elementos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, que podamos comprender. También se habla por acá de alfabetización financiera, de hábitos, que podamos en este panorama de la educación, de la alfabetización, tener claro conceptos, qué es una tasa de interés, cómo funciona un crédito, cómo funciona un seguro, saber cuáles son las ventajas, las desventajas. Todo eso hace parte de la educación y de la alfabetización financiera. Y es, por lo tanto, importante para ir avanzando en estos escalones apuntarle a la salud financiera y al bienestar financiero, que lo mencionaba hace un momento. Entonces, esa salud financiera, esos buenos hábitos, esa buena disciplina, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que podamos pensar, a revisar qué queremos para apuntarle a ese bienestar. Es decir, esa buena gestión de los recursos que les mencionaba hace un momento, contar con mecanismos para enfrentar imprevistos, bien sea el ahorro, bien sean los seguros, qué insumos nos ayudan
para que cuando se enfrente una situación, una emergencia, podamos hacerle frente a ello y eso no afecte nuestra calidad de vida. ¿Cómo más logramos sumarle a esa salud financiera ese bienestar, esa estabilidad? No solamente, no es la adquisición de más productos, no es tener más tarjetas de crédito, no es tener más créditos, no es realmente es el propósito, sino es manejar adecuadamente los productos con los que se cuenta. Si es uno solo, ese solo producto financiero que yo tenga, ese crédito que yo tenga, dale un buen uso, dale un buen destino a ese propósito, a ese recurso para que realmente cumpla con un propósito y nos ayude a tener tranquilidad. ¿Qué más entonces es la salud financiera? Estabilidad. Generalmente nosotros nos preocupamos por la salud física, por la salud psicológica, nos preocupamos porque nuestro negocio esté bien presentado, nos preocupamos, lo mencionaba hace un rato, por la parte comercial, el marketing, el valor agregado de nuestro producto, que nuestro producto esté en las mejores condiciones, pero ¿y la estabilidad económica? Y cómo realmente podemos tener esa tranquilidad y ese equilibrio entre cubrir las necesidades básicas y cubrir las obligaciones que tenemos y poder hacer frente a situaciones que realmente cómo logramos ese equilibrio, cómo logramos disminuir el estrés, las preocupaciones, cómo podemos sumarle y contribuir al cumplimiento de metas, al bienestar, a la tranquilidad. Y aquí hay unos elementos que suman o que juegan un papel demasiado importante en la salud financiera y es la perseverancia, la planificación, como lo mencionábamos antes, la disciplina y el compromiso. Esos son valores que suman a que realmente empecemos a contribuir y empecemos a sumarle a nuestra salud financiera. Son elementos, son actitudes, compromisos que cada uno de nosotros debemos tener para lograr ese bienestar y para lograr esa salud que todos queremos estar. Si yo me voy a una analogía por acá, es la salud física, nos preocupamos por alimentarnos bien, por hacer ejercicio, por mantener unos buenos hábitos, frente a la salud financiera, vendría a ser muy parecido. ¿Cómo planeamos, cómo nos organizamos, cómo somos perseverantes para lograr realmente esa estabilidad que queremos? Y más allá de tener recursos y dinero, es cómo logramos con esa salud financiera contribuir a esa estabilidad en general, compartir más tiempo con las personas. Cuando tenemos un negocio, un emprendimiento, nos concentramos el 200% en ello, porque estamos preocupados por hacer más dinero, porque estamos empezando, necesitamos recuperar lo que invertimos. Pero cuando empezamos a tener un equilibrio, vemos que no solamente todo es trabajo, cómo suman otros elementos a compartir con las personas, a revisar hasta dónde se pueden hacer cambios, hasta dónde se pueden hacer ampliaciones, hasta dónde se puede invertir más en un negocio, descansar con tranquilidad. El hecho de tener un emprendimiento, un negocio, un micronegocio, no nos tiene que generar angustias. Eso también nos tiene que llevar a, si lo organizamos, si planeamos, nos lleva a descansar con tranquilidad. Evitar ser víctimas de estafa. Y aquí recuerdan la importancia de la educación financiera, conocer, preguntar, indagar, validar qué productos son financieros, qué productos financieros son formales, cuáles de pronto son informales y por el afán o por la facilidad terminamos cayendo en ellos, terminamos siendo víctimas de cobros que no están apropiados o de pronto víctimas de estafa, caemos en temas de inversión que no son correctos. Entonces, estos elementos contribuyen a que tengamos una mejor salud financiera. Evitar caer en esas estafas, realizar compras a conciencia, cubrir esos costos en nuestros negocios a conciencia y no solamente llevar por llevar y tener un inventario muy grande que realmente no estamos utilizando y que nuestras finanzas pues no están viendo el resultado que queremos. También es viajar, tener salidas, compartir, disfrutar. Fíjense que no es solamente pensar en el dinero, en organizarnos, sino que esto tenga un equilibrio con la parte emocional, con la parte familiar, con la parte social. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que lo económico lo dejamos a un lado totalmente, nos preocupamos más por otros elementos y olvidamos la importancia que tiene lo económico. Pero ahora acá, cuando hablamos de salud financiera, no se trata de que solo nos enfoquemos en lo económico, sino cómo todo esto hace parte del sistema
lo económico, lo social, lo cultural, lo emocional, lo familiar, todo tiene que estar equilibrado para lograr ese bienestar, esa estabilidad que queremos todos. Y aquí viene otro elemento importante, endeudar. Tenemos una planeación, tenemos una organización, queremos estar tranquilos, queremos lograr sacar adelante nuestras metas, queremos que nuestros negocios crezcan, que nuestros emprendimientos realmente maduren, que sean un negocio, que tengan muchas oportunidades. Le tenemos miedo al crédito, creemos que no es una herramienta. Cuando estamos en capacitación, preguntamos, bueno, ¿quiénes tienen crédito? No, es que esos intereses están muy altos, es que todo es difícil reunir los documentos, a mí no me prestan tan fácil y a veces subestimamos, también nos llenamos de muchas creencias y subestimamos pues herramientas que nos pueden realmente servir. Y ya todos sabemos que un crédito, claro, debemos pagar unos intereses. No es una extensión de un salario, no es un ingreso que no es un dinero que nos están regalando, no es gratis, que hay que cubrir que hay que pagar unos intereses. Lo conocemos, pero aquí hay elementos claves que tenemos que tener en cuenta con el crédito. Y es cómo es esta una herramienta que realmente nos ayuda a alcanzar esos propósitos que en muchas ocasiones con el ahorro no es posible. Que, ay, pero es que yo cuándo voy a lograr sacar mi emprendimiento, cómo lo voy a hacer y si todavía no tengo la plata, pero a veces nos da miedo preguntar, nos da miedo mirar qué opciones, qué oportunidades de financiamiento tenemos y nos dejamos llevar, y por eso también esta charla está relacionada con temas de creencias, nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás. No, es que a mí me fue mal sacando ese crédito con esta entidad, es que a mí me va mal, yo no tengo la capacidad para responder por esas obligaciones, pero desconocemos qué nos ofrece el sistema financiero, qué oportunidades encontramos en las entidades financieras, en las entidades microfinancieras para poder hacer frente a un proyecto, a una necesidad, a algo que realmente nos ayudaría bastante el crédito. Y aquí viene el siguiente elemento. ¿Cuándo nos conviene ese crédito? ¿Cuándo pensar en endeudarnos? Y por eso esta imagen que tengo acá, porque se trata mucho de analizar, de revisar, de validar, de encontrar oportunidades, de no quedarnos con lo primero que nos ofrecen. Y uno de los elementos en endeudarnos o no endeudarnos es cuándo conviene. Entonces, primero, cuando no se puede esperar, ahorrar el dinero que se necesita. Entonces, ahí el crédito podría ser una muy buena herramienta. Cuando no adquirir el bien es más costoso que comprarlo a crédito. Entonces, si necesito una máquina para moler o una máquina para mezclar y de pronto la tengo que estar pidiendo prestada, la tengo que estar pidiendo alquilada, pues tal vez me está saliendo más costoso que poder financiar, tener un crédito, comprar esta máquina e irla pagando con lo que yo voy produciendo en este negocio. Cuando nos permita aumentar las ganancias, cuando lo que vamos a comprar con el crédito realmente nos ayude a estar en mejores condiciones en nuestro negocio, en ese emprendimiento que tenemos. Ahí es cuando un crédito juega un papel muy importante. De pronto el crédito para comprar, darnos gustos o para comprar algunos elementos que no son tan necesarios cuando estamos arrancando el negocio o cuando nuestro negocio ya está en una etapa más madura, tenemos que empezar a identificarlo si realmente vale la pena endeudarnos o no. Podemos esperar un poquito, podemos planear, organizarnos con recursos propios y ahí validar hasta dónde realmente endeudar. Aquí hay unos elementos y la clave antes de pedir un crédito es saber realmente para qué se requiere. ¿Cuál es esa cantidad y cuánto se necesita? ¿Para qué y cuánto? Muchas veces pasa que un microempresario va a la entidad financiera, microfinanciera, a pedir un crédito y preguntan, pues, cuánto necesitan. Bueno, pues yo estoy pensando comprar esa máquina o estoy pensando que me puede costar tanto. Si no tenemos clara esa información, debemos dar un paso atrás y validar y revisar realmente qué es lo que necesitamos, cuánto necesitamos y pedir prestado para lo que se está mencionando. Revisar si uno tiene la capacidad de pago.
Y ahí es donde vuelve a jugar un papel importante la planeación financiera que mencionábamos hace un momento. Saber dentro de esa planeación que llevamos organizada, que identificamos si tenemos ganancias, si tenemos pérdidas, cómo se está comportando nuestro negocio, ahí es donde vamos a poder identificar hasta dónde podemos endeudarnos, hasta dónde podemos asumir esa responsabilidad de pago, porque esto se trata de un compromiso, de una obligación, que así como están confiando, el crédito es sinónimo de confianza, cuando nos están confiando unos recursos, cómo nosotros vamos a responder de manera apropiada y de manera adecuada con esa capacidad y esa responsabilidad de pago. ¿Qué también es clave? Identificar los diferentes tipos de crédito. ¿Cuál se ajusta a las necesidades? La doctora María Clara por acá mencionaba al inicio los créditos productivos, pero hay un sinnúmero de tipos de crédito que podemos averiguar, que podemos identificar con las entidades financieras, qué nos ofrecen, cuáles son las condiciones de esos créditos y cuáles de estas oportunidades o de estos tipos de créditos se ajustan a la situación, a la necesidad que es la que estoy teniendo y la que quiero lograr superar con esta responsabilidad financiera. No nos quedemos con lo primero que nos ofrecen, siempre comparemos, siempre revisemos. Esto hace parte de la salud financiera, de la educación financiera, preguntar, indagar, validar, comparar, revisar, leer muy bien, porque eso es un elemento que muchas veces nosotros olvidamos, y es conocer las condiciones, leer qué condiciones, qué características tiene el producto que vamos a solicitar. Y eso nos lleva a validar y a dejar de tener un poco de miedo con los productos financieros como lo es el crédito. Y aquí hay unas actitudes que están vinculadas con este tema del endeudamiento, si me endeudo, si no me endeudo, y es la responsabilidad, el compromiso y la honestidad. Utilizar bien el dinero, utilizar bien los recursos, con pagar a tiempo de manera completa. Si hay una situación, algo que se presente, acudir a la entidad financiera, acudir a la entidad donde podamos encontrar soluciones conjuntas y ser honesto, realmente validar, honesto, honesta, validar cómo está nuestro negocio, nuestro emprendimiento, hasta dónde podemos asumir estas responsabilidades y no caer nosotros solos en la trampa que puede traer el sobreendeudamiento. Algunos consejos básicos que tienen que ver, perdón, con el crédito. Lo mencionaba hace un momento, la capacidad de pago, considerar siempre el ahorro antes que el crédito. Si yo puedo reservar esa cantidad de dinero, puedo evitar pagar unos intereses y puedo más bien esperar y cumplir el propósito con el ahorro, con recursos propios. Validar si se justifica pagar los costos asociados al crédito, las tasas, los intereses, perdón. Validar. Comparar, la había mencionado hace un momento, pero aquí viene un elemento, comparar entre lo formal y lo informal, identificar las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos y tomar decisiones pensadas, pagar a tiempo, si se tiene algún problema, acudir a la entidad financiera y prevenir el sobreendeudamiento. Endeudarnos no está mal, endeudarnos es una oportunidad para sacar adelante un proyecto, pero bien organizado, bien planeado y evitar es caer en temas del sobreendeudamiento. Para ello, siempre debemos identificar cómo está nuestro nivel de endeudamiento. Está en un nivel, en un promedio que no supera un 15-20%, para que realmente evitemos empezar a tener algunas complicaciones que nos lleven a caer en problemas de sobreendeudamiento. Vamos con el siguiente tema. Hablamos de la importancia del crédito, hablamos de la planeación financiera y dentro de ese panorama general de la planeación financiera, uno de los temas que muchas veces excluimos es los riesgos. Creemos que todas las cosas siempre van a fluir bien, que van a estar en las mejores condiciones, que siempre vamos a encontrar las mejores oportunidades, pero nos olvidamos de esas situaciones que pueden ser amenaza o que pueden traer consecuencias negativas para nuestra vida personal, para nuestros negocios. Y son los riesgos. A cambio de tenerle miedo, a cambio de huirles o de alejarlos o de ignorarlos, lo que tenemos es que hacerle frente a ellos. Y es importante que empecemos con este tema, y es la gestión de los riesgos. ¿Todos estamos expuestos a riesgos? Sí. Independientemente
el lugar donde estemos, independientemente del negocio, el emprendimiento, el proyecto que tengamos, el trabajo que tengamos, todos estamos expuestos a diferentes situaciones. Eventos que pueden amenazar nuestra tranquilidad. ¿Como qué tipo de eventos? Accidentes, incendios, daño de mercancías, inundaciones en nuestro negocio, un cortocircuito. O sea, hay muchísimos eventos que pueden amenazar totalmente nuestra tranquilidad. Entonces, si todos estamos expuestos a diferentes situaciones, no se trata de tenerle miedo, se trata es de gestionarlos, de identificar esas consecuencias que podrían tener y de identificar qué medidas puedo tomar de prevención y evitar caer son en las medidas de reacción. Entonces, dentro de este mundo de la planeación financiera, no solo se trata de organizar nuestras cuentas, no solo se trata de ahorrar, no solo se trata de manejar bien un crédito, sino cómo este tipo de situaciones tenemos que hacerle frente a través de medidas de prevención. Las medidas de prevención son aquellas que tomamos antes de que ocurra algo y las medidas de reacción son aquellas que tomamos cuando ocurre la situación. Entonces, cada una de las medidas, prevención o de reacción, tiene ventajas o tiene desventajas. Lo que sí es importante es que nosotros debemos tomar conciencia de esas situaciones que podemos enfrentar a nivel personal o a nivel del negocio, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos, qué impactos pueden llegar a tener a nivel del bienestar en general y cómo podemos reducir las preocupaciones, el estrés, las angustias que pueden llegar a causarnos este tipo de situaciones. Por ello, ¿qué mecanismos hay para enfrentarlos? Primero, ser conscientes de que existen este tipo de riesgos. Empecemos a reducir esos miedos, a quitarnos ese miedo de nuestra cabeza. No, yo mejor no pienso en un accidente. No, no, no se trata de ser como pesimista, sino de ver la realidad y de utilizar mecanismos de prevención que nos ayuden a hacer frente a este tipo de situaciones y que no amenacen nuestra estabilidad y nuestro bienestar. ¿Qué mecanismos podemos utilizar? Bueno, aquí les quiero compartir cuatro: ahorro, crédito, patrimonio o seguros. Unas de ellas son más de prevención, otras son de reacción. Si yo tengo un ahorro que nos ayuda a enfrentar esta situación y ese fondo que mencionábamos hace un rato, esto nos puede ayudar a enfrentar ciertas emergencias, ciertos riesgos, ciertas situaciones, pero generalmente nos puede ayudar para situaciones que no tengan un impacto económico muy grande, porque de pronto la reconstrucción de una vivienda o la incapacidad permanente de un familiar para seguir adelante con su negocio, tal vez con el ahorro no sea suficiente. Entonces, el ahorro generalmente lo que nos ayuda es un mecanismo de prevención, pero nos ayuda a hacer frente a situaciones pequeñas. Tendríamos que tener un muy buen ahorro, un muy buen fondo para hacer frente a emergencias muy grandes. Aquí vemos cómo hay otro mecanismo que es más de reacción y es el crédito. Ese crédito me puede ayudar a hacer frente a una emergencia, me puede ayudar a hacer frente a esa situación difícil que estoy viviendo. Pero una de las herramientas o uno de los mensajes clave a la hora de solicitar el crédito es si no afectó, si esa situación, ese riesgo no afectó los ingresos del negocio y tengo la capacidad de pago para pagar este crédito, el crédito es una herramienta que nos puede ayudar a hacer frente a esta situación. Pero si por el contrario, mi negocio se ve afectado y de pronto no tengo cómo generar los ingresos necesarios para pagar ese crédito, tengo que validar muy bien hasta dónde me puedo endeudar y cómo el crédito aquí juega un papel importante, si lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar, porque tengo que validar de cómo lo voy a pagar. Y ahí es donde empezamos a jugar con esa educación financiera que lo mencionaba hace un momento, preguntar qué oportunidades me ofrecen las entidades, cómo tengo alguna periodo de carencia para empezar a pagar periodo de gracia para empezar a pagar esta obligación financiera. Son herramientas, son elementos que debemos preguntar con respecto al crédito. El patrimonio también vendría a ser otro mecanismo de reacción, vender algún tipo de patrimonio que tenga para cubrir esa situación que estoy viviendo, para enfrentar esa situación, pero esto puede llegar a tener algunos impactos negativos en el hogar, algunas situaciones de tristeza o de frustración por tener que vender lo que se tiene.
Y existe otro mecanismo de prevención que son los seguros. No los vemos como algo que juegue un papel importante en la planeación financiera, porque a veces lo vemos como que tenemos que pagar por algo que no sabemos si sí vamos a utilizar o no. Por ahí dicen que es mejor tenerlo, no necesitarlo y no necesitarlo y no tenerlo. Entonces, como los seguros son un instrumento financiero que están diseñados para disminuir, para minimizar el impacto económico que puedan sufrir las personas a la hora de hacer frente a estos choques o a estos riesgos que pues ponen en peligro la vida, ponen en peligro los bienes, ponen en peligro nuestros negocios, nuestros emprendimientos. ¿Qué es clave aquí frente a los seguros? Validar qué tipos de seguros hay en el sistema financiero. ¿Qué tipo de seguros nos ofrecen las compañías de seguros? ¿Cuáles son esos productos que sirven para los emprendimientos, para las MIPIMES? ¿Cuáles son esos riesgos que protegen este tipo de seguros y adquirir una póliza que realmente cumpla con las necesidades que tenemos de aseguramiento, de validar cuáles son sus coberturas, cuáles son esas exclusiones que están ahí mencionadas en estos seguros? Y así como lo mencionaba hace un momento en el crédito, en los seguros juega un papel importante y es leer, preguntar, validar cuáles son las características de esos productos para validar y para tener la tranquilidad de que realmente sí estamos contando, yo pongo acá la sombrilla como con esa sombrilla, con esa protección que necesitamos frente a este tipo de situaciones. No le tengamos miedo a los riesgos, todos estamos expuestos a ellos. Mejor identifiquemos qué mecanismos nos sirven, qué herramientas nos ayudan para hacerle frente a este tipo de situaciones, tomemos decisiones y empecemos a tener y a contribuir a un bienestar, una estabilidad financiera, que es lo que mencionábamos hace un momento. Y para ir cerrando, nuestra intervención es la perspectiva de género y de emprendimiento. Muchos, y la doctora también lo mencionaba hace un momento, el 52% de los proyectos, de los negocios, de los micronegocios, lo trabajan las mujeres, mujeres cabeza de hogar. Este porcentaje puede ser mucho más significativo si empezamos a identificar cómo las mujeres podemos tener una autonomía, podemos tener ese empoderamiento y podemos sacar adelante todos los proyectos que tengamos de un negocio, de estudio, de lograr mejores condiciones. Este tema de perspectiva de género es clave para poder abordar y para poder superar desigualdades y barreras que se enfrentan las mujeres a nivel de emprendimiento, que es lo que queremos enfocarlo acá. Algunos desafíos que enfrentamos y es que, y también esto está muy relacionado con pensamientos, creencias que se tienen, y es que pues que no hay créditos para las mujeres, que no hay formas de financiar a las mujeres, y sabemos que en el sistema financiero hay muchas oportunidades y las podemos encontrar, pero no lo preguntamos porque empezamos a tener esas creencias, esos mitos por allá en la cabeza que no nos dejan ir y dar un paso más adelante y empezar a identificar o empezar a preguntar y superar esas barreras. Tenemos algunos estereotipos y sesgos de género, que es lo que mencionaba hace un momento, sobre las actitudes o las creencias de que las mujeres están más para roles del hogar, roles del cuidado, que somos muy emotivos, que de pronto son ciertas carreras las que están enfocadas más a esas mujeres. Y aquí viene justamente, es el tema de las oportunidades, cómo la educación, cómo el generar conciencia, cómo el cuestionarnos si realmente esas creencias o esos sesgos o esos estereotipos de verdad sí se siguen manteniendo, o debemos romper esos esquemas y superarlos. ¿Cómo podemos fomentar la igualdad? ¿Cómo podemos tener roles de liderazgo, de apoyarnos mutuamente, de tener cambios culturales? ¿Y para qué nos va a servir identificar estas oportunidades? Para mejores beneficios, mayor autonomía económica, empoderamiento financiero, creación de muchos más empleos, de tener muchas más oportunidades de crecimiento y de superación, para mejorar la calidad de vida, para realmente sacar adelante y seguir sumando a estos negocios, a estas oportunidades que no solamente
generan una estabilidad a nivel familiar, sino una estabilidad en la sociedad, en el país en general. Entonces, salgámonos de ese esquema, de esas creencias de que esto no es para las mujeres. Lo vemos en las cifras que estaba mostrando la doctora, 52% mujeres, cabeza de hogar. Muchos más podemos sumarnos a ello si rompemos estas barreras y si sumamos y encontramos oportunidades que nos ayuden a salir adelante. Entonces, pues esto es lo que teníamos preparado para ustedes hoy. Esperamos que estos tips, estas herramientas les sirva a cada uno de ustedes y que logren esa tranquilidad y ese bienestar que todos queremos a nivel general y especialmente en la parte financiera. Doctora. Bueno, Daisy, como siempre eres lo máximo. Qué buena presentación, exactamente en el horario y eso que yo me alargué un poquito mientras se conectaban muchas otras personas. Y bueno, a todos los que están conectados en este momento y a los que se van a conectar mirando exactamente las características de este tema, eh, de verdad, muchas gracias. Ha sido un momento de verdad fundamental, mucha claridad. No sé si tengas tiempo para algunas preguntas que quisieran hacer, que me parece que vale la pena pues aprovecharlo aunque la claridad fue muy importante en todo el tema. Claro que sí, doctora, acá estamos pendientes. No veo aquí, no veo aquí como manos levantadas. Yo creo que el tema fue muy claro y muy bien presentado, Daisy. Y esta presentación, si alguien más quisiera profundizar en algunos temas o contactarte, pues sería a través de la Fundación Alemana, ¿verdad? Sí, señora, efectivamente a través de la fundación de la Sparkassen Stiftung y pues a través de Aso Microfinanzas, donde estamos acá siempre con este apoyo muy dispuestos a poder estar atentos, a aclarar alguna inquietud, a poder complementar algunas iniciativas que se vienen desarrollando. Como lo decía al inicio, doctora, no solamente la población microempresaria, del sector pues de servicios, sino también hay otra población, por Ujú. ejemplo, los recicladores hoy juegan un papel muy importante y hace unos días tuve la oportunidad de compartir con un grupo de personas de estas condiciones y realmente es maravilloso todo lo que también se puede aprender y más si estamos empezando a hablar de temas de, Bueno. de economía circular, de temas de eficiencia energética, cómo estos elementos también juegan un papel importante para ellos. Entonces, interesante todo lo que podamos apoyarles a ustedes, a su microfinanzas y a todas las entidades que nos están acompañando y a los participantes en general. Yo quería recordar un poquito la visita que hicimos con Daisy a Inírida, que fue absolutamente espectacular. El departamento del Guainía es un departamento para el país fundamental y estuvimos con Daisy precisamente en ese proyecto en educación financiera y la experiencia de los microempresarios fue espectacular. Entonces, por eso esa tarea que viene haciendo Daisy, la Fundación Alemana, en cada una de esas regiones del país donde nos apoyamos, en este caso de Inírida fue con Cotregua, entonces es fundamental, porque en la medida que logremos todos estos tips en la población colombiana, siendo un país de tantos emprendedores, con seguridad estaremos aportando a ese crecimiento del país y en la superación de la pobreza. Exactamente, superación de la pobreza y una sociedad mucho más inclusiva y equitativa, ¿no? Entonces aquí también contribuyen estos otros factores y no se trata de hablar más de conceptos de cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un balance general, sino se trata es más de esas actitudes que están vinculadas a Ujú. lograr realmente esta planeación financiera, esta estabilidad financiera. Eh, y eso es algo que cuando se comparte con las personas tiene esencia, tiene fundamento. Trabajar con población indígena, trabajar con población migrante, trabajar con microempresarios, cada uno tiene su contexto,
pero esas actitudes vinculadas y en la vida real hace que las personas vean la importancia que tiene para cada uno de ellos hablar de salud financiera, en este caso, como lo estamos haciendo el día de hoy. Sí, muchas felicitaciones. Ahí están llegando muchos comentarios de las personas que han estado aquí conectadas durante todo este tiempo. Y como decía Daisy, este momento que es el mes del ahorro y el mes también de las actividades que se están haciendo. Estaremos viajando a Leticia, estaremos viajando a Villavicencio, donde vamos a tener a muchos jóvenes y vamos a hacer unos concursos precisamente en ese sentido. Pues esto hace que de verdad, en la medida que se repite y se repitan eventos como este, capacitaciones como las que está haciendo Daisy, para que cada uno de los que tenemos esta gran oportunidad de oírla y de acceder a estas presentaciones, podamos replicar y poner cada uno nuestro granito de arena en esa superación de la pobreza y ayudar de esta manera a mucha población que quiere salir adelante. Sí, señora. Así que, bueno, pues aquí estaremos, seguiremos con todas estas actividades, invitarlos a que esta información llegue a muchas más personas, les sirve a muchos, así que podamos compartir y quedamos atentos a cualquier cosa. Y que todos se conviertan en unos promotores de estas presentaciones. Le pueden ir contando a Total. otras personas. Tiene además la posibilidad que si uno no tiene tiempo de verla completa, puede partir y luego volverla a ver, pero que puedan promover con amigos, con gente cercana, con personas que vean que necesitan estos tips de capacitación. Vale la pena que aprovechen. No cuesta nada y está ahí en todo momento. Sí, sí, doctora, me hizo acordar de una situación hace muchos años. Alguien, una pequeña microempresaria, de verdad estaba empezando y ella me escuchaba hablar sobre los gastos hormiga y sobre la importancia de registrar cómo estaban sus ventas, cuáles eran sus costos y me escuchó también a través de una red social en un taller. Y una vez me lo encontré, me dijo, mira, yo estoy haciendo este control, anoto todo, soy muy organizada. Hoy es una empresaria y tiene muchas cosas que ha logrado en su vida y siempre que puedo la resalto porque son pequeños mensajes que uno a veces deja y cree que no tienen impacto y ver que esta persona ha logrado todo lo que ha logrado con pequeños mensajes que por allá quedaron desde un taller es muy Ujú. significativo. Así que no nos quedemos con la información, compartámosla, como muy bien lo dice la doctora, a muchos les puede servir y les puede ayudar bastante. Pues Daisy, cuando yo tengo un billete y de pronto dije, ¿y qué se me hizo la plata? Ahí mismo me acuerdo, los gastos hormigos que me enseñó Daisy. Dice, pero ¿a qué hora se me fue la plata? Y yo saqué plata del cajero y ¿qué? Pues ahí está, a todos nos pasa. Exactamente, sí, señor. Bueno, pues nada, gracias a ustedes, gracias por tu tiempo, por estar aquí atentos y nada, pues cada día es una nueva oportunidad, aprovechémosla, siempre estamos a tiempo para aprender y para colocar en práctica nuevas herramientas que nos ayuden a salir adelante. Muchísimas gracias, Daisy, y a todos los que están conectados. Les deseo un feliz día. Muchas gracias a todos.